Egunon, Guztioi, bienvenidos y bienvenidas todas a el primer Ekin Breakfast de Álava Emprende del año, de este año 2025. Para que los que no nos conozcáis o no hayáis estado en ninguno de estos Ekin Breakfast, forman parte de la iniciativa de Álava Emprende. Álava Emprende es una iniciativa que respalda las instituciones del territorio. Están detrás Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco a través de Vic Araba y Fundación Vital Fundación A, que nos encontramos en una de sus salas. Y bueno, lo que persigue es impulsar ese espíritu emprendedor en el territorio, ayudar a los y las emprendedoras bueno, pues a poder desarrollar todo su trabajo, ¿no? Y bueno, del todo mal no lo deben de hacer, porque ya a mí me gusta recordarlo, ¿no? Es un estudio de hace 3 años, creo, pero bueno, en ese estudio de un organismo independiente, Álava aparecía como el territorio más emprendedor de todo el Estado, ¿no? Álava Emprende cada año intenta activar, relanzar todo, digamos, todo el ecosistema emprendedor. Este año, de hecho, el lema de este año es Talento en Red, y talento en red de todos los emprendedores y emprendedoras, pero talento en red también de las instituciones, algunas de las cuales tenemos hoy aquí, para contarnos y para ponernos en blanco sobre negro, pues toda la cantidad de ayudas, de apoyo al emprendimiento que existe en nuestro territorio, pero también fuera de nuestro territorio. Así que hoy tenemos la suerte de contar con 4 de sus representantes para poder contarnos cómo está ese calendario de ayudas, de apoyos al emprendimiento en todo este año 2025. Vamos a tener una pequeña presentación por parte de cada uno de ellos, y luego vamos a tener tiempo para que todos y cada uno de vosotros podáis hacerle todas las preguntas que queráis. Aquí decía que todas iban a ir para Adrián, de Diputación, porque es una de las ayudas que está abierta, pero no, estoy seguro que cualquiera de los demás os va a contestar gustosamente. Así que, nada, sin más dilación, voy a presentaros a nuestro primer invitado. Él es Alberto Codesal, es responsable del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En concreto, él dirige, coordina desde hace unos cuantos años todo el semillero de empresas del casco medieval, así que no ha tenido que andar mucho y va hasta aquí. Y él nos va a contar pues bueno, todo ese espectro de ayudas municipales al emprendimiento que hay desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Así que, ongi etorri, Alberto, aurrera. Egunon Guztioi, buenos días a todas y a todos. Yo, antes de empezar a contaros un poco las 6 ayudas que conllevan parte económica, quería gastar un minuto en recordaros también todos aquellos servicios que no conllevan parte económica, pero que tienen que ver con el intangible, tienen que ver con la adquisición de conocimiento, que consideramos que es una inversión importante y clave para que luego todo este tipo de ayudas que sí que conllevan una parte económica, se les pueda sacar una mayor rentabilidad, tanto de tiempo por vuestra parte, para identificar qué ayudas son las que encajan en vuestra situación en un momento determinado, como una rentabilidad más económica desde el punto de vista de gestión de empresa. Y cuando hablo de servicios o de recursos relacionados con lo intangible y con la adquisición de conocimiento, me estoy refiriendo a formaciones cortas, tanto desde el punto de vista de presencial como de formación online en relación al emprendimiento, que tienen que ver con cubrir esa parte que os encontraréis muchas veces. Yo lo veo en el centro de empresas, que convivo con gente emprendedora, que es de alguna forma cuando se os ocurre una idea o cuando empecéis a valorar la posibilidad de andar el camino del emprendimiento, es decir, por dónde empiezo, a quién acudo. Entonces, bueno, esas formaciones lo que hacen es cubrir esa parte de conocer la parte de empresa, porque la parte técnica, esa la controláis, pero la parte de empresa muchas veces no conocéis. Al mismo tiempo también, otro de los aspectos que os suele pasar es un poco la soledad de la persona emprendedora. Entonces, esa soledad intentamos hacer un acompañamiento a través de un asesoramiento personalizado y
y bueno, pues para ir terminar de desarrollando, de contrastar todo lo que es el plan de negocio. Todos estos servicios los vais a encontrar en www.vitoriagasteiz.org/empresas, y ahí lo que os comento, hay formaciones cortas, presenciales y online, hay asesoramientos personalizados, y justo a finales de año se ha puesto en marcha una plataforma que lo que intenta también es cubrir esa parte de ayudaros a buscar un local para aquellos negocios que necesiten de ese local. Es una plataforma que se llama Pigeo, que está puesta también en la web de empresas, y que se han introducido unas 2000 variables geolocalizadas, y de alguna forma lo que intenta es, a través de inteligencia, ayudándose a través de inteligencia artificial, aportaros una información de locales adaptados a las necesidades de vuestro negocio, tanto a nivel de ubicación, a nivel de mercado, a nivel de movilidad de cada barrio, a nivel de poder adquisitivo, bueno, pues un poco a diferentes niveles desde lo que es un poco el plan de empresa. Tenéis una demo en la web. Tenéis también correo electrónico de contacto para si queréis ampliar información, y luego, una vez si queréis tener más información de que lo que os da la demo, también tenéis la posibilidad hemos contratado una empresa para que haga ese asesoramiento personalizado, donde junte los ámbitos de gestión de empresa y de la idea de emprender con las posibilidades de la plataforma. Y ya, a partir de ahí ya empiezo con las ayudas. Ah, me habías asustado, Alberto. Qué rápido. Vale, en cuanto a las ayudas, voy a presentar 6 ayudas que cubren desde lo que es el desarrollo de la idea de negocio hasta lo que es ya luego la consolidación, incluso la expansión del negocio una vez creado. La primera es la beca Emprender. Bueno, deciros que todas las ayudas que os voy a contar, lo que es la convocatoria todavía no ha salido, saldrá, por eso Adrián va a cubrir más tiempo, porque como ya ha salido, pero en nuestro caso saldrá en el primer cuatrimestre de este año. La primera es la beca Emprender. La beca Emprender está dirigida a personas emprendedoras durante el desarrollo del proyecto empresarial. Es importante, yo creo que es un aspecto que os voy a decir en cada una de las ayudas. Es muy importante leer bien la convocatoria. Ya sé que el relato y el lenguaje que utilizamos o que se utiliza es muy administrativo, muchas veces es árido, pero es muy importante analizar y leer bien la convocatoria, porque luego cuando llegan las solicitudes nos da mucha pena que queden desestimadas porque no se cumplen las bases. Entonces es una pérdida de tiempo para vosotros y vosotras, y luego es una pérdida también de posibilidades de poder conseguir la ayuda, ¿no? Entonces, se establecen 2 plazos. La convocatoria saldrá, eso, lo que os he comentado, el primer cuatrimestre, y se suelen establecer 2 plazos. Uno que va desde la publicación de la convocatoria, que suele ser abril-mayo, hasta junio. Vale, finaliza la de junio, y en el momento que finaliza, al día siguiente empieza la segunda tanda, que va hasta septiembre. Vale. Otro dato importante es concurrencia competitiva. Os voy a hablar de 2. Una, la mayoría son concurrencia competitiva, y hay una que es concurrencia simple. Lo de concurrencia competitiva suena también muy administrativo, pero es muy importante. Quiere decir que los diferentes proyectos, o sea, en la convocatoria van a aparecer los diferentes elementos sobre los que se va a valorar, con lo cual os va a dar pistas de cómo tenéis que enfocar la solicitud, pero luego van a competir los proyectos entre ellos. Entonces, es muy importante, en el caso de la beca, que es para aquellas personas que están desarrollando el proyecto, porque luego van a tener que traducirlo a niveles del proyecto que se va a presentar. ¿Vale? Requisitos. Pues estar empadronado en el municipio de Vitoria, ser mayor de edad, estar al corriente de las obligaciones fiscales, estar desarrollando una iniciativa de creación en el municipio de Vitoria, no estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas, es una ayuda para aquellas personas antes de darse de alta, no estar ejerciendo una actividad económica por cuenta propia, y, importante, que los proyectos estén en fase de desarrollo.
Y luego, otro aspecto, no haber obtenido la beca en años anteriores. ¿Vale? O sea, si alguien que ya ha obtenido la beca en años anteriores y si solicita de nuevo, aunque no esté dado de alto en el impuesto de actividades económicas, se va a desestimar. Voy a pasar un poco rápido, primero porque no es mucho tiempo para todas las ayudas, pero luego también ya vais a ver que al final de cada una de las ayudas va a haber personas de contacto que están con cada una de las ayudas y teléfono y correo electrónico, con lo cual yo os diría también analizar la convocatoria y todas aquellas dudas que tengáis antes de presentar la solicitud, una vez se abra el plazo, preguntar a través del correo electrónico o llamando por teléfono. Documentación que hay que presentar, pues el DNI, el proyecto de empresa. En las becas, en la convocatoria, salen 2 anexos. En un anexo se establece un poco el guión que tiene que llevar el proyecto a la hora de desarrollar el proyecto y luego aparece un tercer anexo que tiene que ver con otro de los elementos que hay que presentar, que es un plan de trabajo. Un plan de trabajo donde se establece qué he hecho hasta el momento de presentar la solicitud, a nivel de formación, experiencia laboral, todo ello relacionado con la puesta en marcha de la idea de negocio del proyecto que estoy presentando, y luego qué plan de trabajo me espera, o sea, qué he hecho y qué voy a hacer en los próximos tiempos hasta que yo decida o proponga cuál va a ser la fecha de inicio del negocio. Importante porque suele pasar que, aunque viene muy detallado en la convocatoria qué documentos hay que presentar, siempre falta alguno. Entonces, bueno, pues para que no estéis pendientes, para que siempre se va a comunicar que os falta algo, pero bueno, pues si lo podéis presentar todo de tirón, pues mucho mejor. Y luego, si estáis siendo asesorados o asesoradas por entidades de alguna forma reconocidas en lo que es el ecosistema emprendedor local, quiero decir, por ejemplo, estáis asesorados por el BIC Araba, estáis asesorados o asesoradas por la Cámara de Comercio, por AGEVAS, pues bueno, pues si podéis presentar también un documento que diga que estáis siendo asesorados o asesoradas o el proyecto está siendo asesorado y en qué consiste, pues también es un aspecto que suma. Se me ha ido, ¿no? Bueno, la beca lo que presenta es, la ayuda es entre 1.000 y 2.500 euros, a fondo perdido. Entonces, hay una puntuación hasta 100, que en la convocatoria aparecen todos los aspectos que se van a valorar. Hay un requisito, hay una puntuación mínima que hay que adquirir, que es 60, y 60 conllevan 1.000 euros, la máxima puntuación conllevan 2.500, y los del medio se hacen por rateo. Entonces, en la convocatoria, fijaros bien todos los aspectos que se van a valorar para que podáis trasladarlos a vuestro proyecto y a vuestra solicitud. Otra cosa. La beca va unida a personas, no va unida a proyecto. Quiere decir que si en un proyecto estáis 2, 3 personas, cada una de esas personas, cumpliendo los requisitos, puede presentar la solicitud. ¿Vale? Y se adjudica por persona, aunque estéis en el mismo proyecto. Pero tenéis que presentarlo de forma individual. Presentáis la solicitud de forma individual, aunque el proyecto sea el mismo. ¿Vale? Y lo que os decía, aquí tenéis, esta documentación va a ser pública, las presentaciones, y ahí tenéis el contacto, la persona que está gestionando esta ayuda y que os podéis poner en contacto a través del correo electrónico. Yo os diría mejor por el correo electrónico porque el teléfono suele ser más complicado, pero bueno, ahí también tenéis el teléfono. Vale, la siguiente ayuda. ¿Me vas diciendo? Cheque autónomo. Autónomas. Esta es una ayuda que también saldrá este primer cuatrimestre. Esta es concurrencia simple, quiere decir que será por orden de llegada la solicitud.
¿A quién? Pues personas trabajadoras, autónomas, empadronadas en Vitoria, que hayan tramitado su primera alta en el RETA con posterioridad al 1 de febrero de 2024. Importante, y se hayan mantenido de alta al menos 12 meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud. Suele pasar que, por aquello de que como es por orden de llegada, resulta que la gente lo que hace es presentar la solicitud sin que cumpla el requisito de 12 meses ininterrumpidos. Entonces, en el momento que no cumples a la hora de presentar la solicitud esos 12 meses, se desestima, se pone en contacto con vosotros, con la agente solicitante, y se le dice: hasta que no cumplas los 12 meses ininterrumpidos no puedes presentar la solicitud. Y se cumple la entrada en el momento que vuelves a solicitarlo. Entonces, eso, o sea, no por aquello de que lo presente antes, si no cumplo el requisito de 12 meses ininterrumpidos, se va a seguir el trámite. En el 2024, por ejemplo, las solicitudes fueron de septiembre a diciembre. Entonces, este año más o menos pues será parecido. Lo que os decía, ¿quién puede presentarse? Personas autónomas que estén dadas de alta por primera vez el 1 de febrero, a partir del 1 de febrero de 2024, pueden formar parte de sociedades civiles o comunidades de bienes, pero tienen que solicitarlo de forma individual. No entran sociedades autónomos o personas en régimen de autónomos de sociedades pertenecientes a sociedades mercantiles, sociedades laborales o cooperativas. Si estás en varios, tampoco entran aquellas personas que están en diferentes regímenes de la Seguridad Social, a no ser que, o en grupo, o en común, o en los últimos meses, en el momento de la solicitud, estén dados de alta menos del 50% de la jornada. Y luego, tampoco puede solicitar a aquella persona que se le ha adjudicado con anterioridad. Documentación: impreso de solicitud y declaración jurada, fotocopia del DNI de la persona solicitante, informe actualizado de la vida laboral de la persona solicitante y informe de situación de alta en el IAE desde la fecha de alta en el RETA. La subvención concedida va a ser de la subvención concedida es de 960 euros. Lo mismo, la información, si queréis ver la del año pasado, por ejemplo, que yo no sé cómo se llama, es en vitoria-gasteiz.org/empresas, y el contacto para dudas o lo que sea, infoempresas@vitoriagasteiz.org. Las personas que gestionan, los compañeros y compañera que gestiona la ayuda. Entonces, lo que os digo, cualquier duda a través de esos contactos. Alberto, igual intentamos ir un poquito más rápido, así para dejar más. Bueno, la ayuda de creación y consolidación de empresas, concurrencia competitiva, está pendiente de publicación en BOTA y saldrá también en el primer cuatrimestre, y es para aquellas empresas con alta en el IAE posterior a julio de 2020. La inversión mínima que hay que hacer para poderse presentar a estas ayudas es de 5.000 euros sin impuestos. Es muy importante lo que os decía, analizar bien la convocatoria, porque suele pasar también que hay personas que presentan esta ayuda pensando que cumplen el mínimo de 5.000 euros y resulta que en parte de las facturas que presentan no son gastos subvencionables, con lo cual ya no cumples el requisito de 5.000, ¿vale? Gastos que entran en esta ayuda son facturas entre junio del 24 y junio del 25. Gastos de constitución y puesta en marcha a nivel de registro, escrituras de constitución de sociedad y redacción de estatutos, asesoría para la creación de empresas, estudios de mercado no recurrentes, quiere decir que tienen que ser estudios de mercados específicos para lo que es la puesta en marcha y creación de la empresa,
temas de comunicación, diseño y fabricación de prototipos, propiedad industrial, nombres comerciales, implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad ambiental, igualdad, movilidad, inversiones en elementos de activo fijo, maquinaria, mobiliario, equipos y aplicaciones informáticas. Bueno, pues para no detenerme mucho más en esto, pero bueno, luego cualquier duda que tengáis, o bien en las preguntas o lo que os comento a través de los contactos. El periodo de las facturas, lo que hemos dicho, de junio del 24 a junio del 25, y hay un periodo de justificación de esos pagos a través de justificantes bancarios que se iría en julio de 2025. Hay gente a la que se le olvida justificar. Bueno, concurrencia competitiva, subvención máxima del 40% con un límite de 8.000 euros por empresa, beneficiario y año, y un máximo de 15.000 euros acumulados por esta línea de ayudas en varios ejercicios. Lo mismo, personas que gestionan la ayuda y contacto. Ayudas económicas a la contratación laboral en Vitoria. Esta está actualmente publicada. Se hace en colaboración con Lanbide y es para todas aquellas empresas y entidades que hayan realizado o realicen contrataciones objeto de subvención en el centro de trabajo en el municipio de Vitoria. Tienen que ser personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en Lanbide y en especial de aquellas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. Hay dos tipos de ayuda. La tipo 1 es ayudas para la realización de contratos indefinidos entre el 3 de abril y el del 24 y el 30 de abril del 25 y como un mínimo del 50% de la jornada. Son 8.000 euros de ayuda y lo que os digo, tienen que estar inscritas en el Servicio Vasco de Empleo por lo menos el día anterior a la solicitud y el mantenimiento del contrato indefinido al menos durante 12 meses. El tipo 2 es 6.000 euros de ayuda para la realización de nuevas contrataciones temporales de personas artistas y personal técnico y auxiliar en espectáculos públicos, empadronados en Vitoria, desempleados e inscritos en Lanbide como demandantes de empleo y realizadas las contrataciones entre el 3 de abril del 24 y el 30 de noviembre del 24, como mínimo también al 50% de la jornada. Y mantenimiento del contrato indefinido objeto de la subvención, al menos durante 3 meses, con un límite de 6 subvencionables. Requisitos de las personas empadronados en el municipio de Vitoria al menos el día anterior a la contratación y desempleados inscritos también al menos el día anterior de la contratación. Plazos de presentación de solicitudes del tipo 1 del 30 de diciembre del 24 al 30 de abril del 25 y del tipo 2 del 30 de diciembre del 24 al 28 de febrero del 25. Lo mismo. Correo electrónico y teléfonos de contacto para las personas que están gestionando la ayuda. Ayudas al proyecto de desarrollo de economía circular, empresas privadas con hasta 250 empleados y domicilio social o fiscal en el municipio de Vitoria. Desde el día siguiente a la publicación, aproximadamente en mayo de 2025. Inversión mínima subvencionable de 3.000 euros. Y se ha propuesto que para aquellas empresas reparadoras de objetos de ámbito doméstico la inversión mínima sea de 1.500, pero eso es algo que todavía se está valorando para cuando salga la convocatoria. El porcentaje de subvención un máximo el 65%. Bueno, el objetivo de esta ayuda es apoyar el tema de la economía circular, intentando que los productos, materiales o generación de servicios se mantengan durante el mayor tiempo posible en el mercado. Los ámbitos, pues ecodiseño, reparación avanzada, recondicionamiento, remanufactura, reciclaje avanzado y recuperación de materiales secundarios. Los gastos de personal, material y suministros, instrumentos y equipos, software y asesoramientos externos. Y todos ellos deben de ir ligados al proyecto. Máximo de 50.000 euros acumulados por esta línea de ayudas en varios ejercicios. El periodo de las facturas, de octubre de 2024 a octubre del 2025. Y el periodo de justificación, octubre del 25, con memoria y justificación de gastos.
concurrencia competitiva y la subvención máxima del 65% y máximo de 50.000 euros acumulados. Contactos y persona que gestiona la ayuda. Ayudas al desarrollo y producción de proyectos audiovisuales y a la escritura de guiones. Empresas y profesionales del sector audiovisual. Falta publicar en Bota, concurrencia competitiva y la fecha de publicación será el primer cuatrimestre de 2025. Hay tres modalidades: desarrollo de proyectos de largometrajes, series y miniseries, y producción de cortometrajes y escritura de guiones para largometrajes de cine de ficción, animación y documental. Las dos primeras son compatibles con otras ayudas de otras administraciones. La tercera es incompatible y en la primera, el desarrollo de proyectos, es en la fase de desarrollo, no cuando se empieza a generar la película, el vídeo, el documental. La producción ya ahí es el propio desarrollo, y en la escritura de guiones, pues en un momento determinado, en el tipo 1, desarrollo de proyectos, ya va a integrar el desarrollo de guiones, con lo cual cubriría el 1 y el 3, pero el 3 lo que sí que tiene que no se puede presentar formando parte de un proyecto que se ha presentado en el 1. Las subvenciones concedidas para el desarrollo de proyectos, 10.000 euros, en la producción de cortometrajes con un máximo de 10.000 sería el 85%, y en la escritura de guiones 5.000 euros. El primer pago a la concesión de la ayuda y el segundo pago tras la justificación de la documentación y el material requerido en las bases. El periodo de justificación también se establecerá en la convocatoria. Datos de contacto de la persona que gestiona y demás. Y ya. Muy bien, pues Mila esker, Alberto. Nada, antes de pasar a nuestro segundo invitado y mientras prepara la presentación, sí comentaros una cosa muy importante. Bueno, habéis visto que Alberto contaba un montón de ayudas, ¿no? La verdad es que en este Ekin Breakfast lo que pretendemos es daros una visión general. Pero si entráis en álavaemprende.com, que os recomiendo que entréis, seguro que algunos de vosotros ya lo hacéis muy a menudo, tenéis distintos temas, ¿no? Por ejemplo, tenéis un apartado en el que todas estas ayudas van apareciendo según su periodo de validez, ¿no? Y allí podéis consultar y ver todas, y además tenéis también contactos, aparte de los que os pasan y los que podáis hacer hoy en las preguntas, para conocer todos estos aspectos. Y una cosa muy importante de los Ekin Breakfast es que veis aquí a este señor tan bajo que es Gaby, que es el que se encarga de grabar los Ekin Breakfast, y luego en 1 o 2 días lo tendréis subido en la web, por si hay algo que no habéis podido coger, lo podéis volver a ver, o incluso a otros compañeros o compañeras que no hayan podido asistir. Para eso los ponemos allí. Así que, sin más, os voy a presentar a nuestro segundo invitado. Es Adrián Pérez de Mendiguren, él es técnico de Diputación Foral de Álava, y él va a ser encargado de presentarnos todas las ayudas forales, que sé que estáis un poco expectantes. Así que, Adrián, aurrera. Vale. Egun on guztioi eta eskerrik asko etortxagatik. Ni Adrián Pérez de Mendiguren naiz eta Arabako Foru Aldundian lan egiten dut. En Diputación tenemos una línea de ayudas de apoyo al emprendimiento que es Emprender en Álava. La principal diferencia, por ejemplo, con el ayuntamiento, con otras instituciones que igual tienen diferentes líneas de ayuda para las diferentes fases del proyecto empresarial o diferentes sectores económicos, pues en esta intentamos aglutinar las diferentes fases y los diferentes sectores. Digamos que es una ayuda más generalista. Aunque sí que es verdad que proyectos que tenemos en Emprender pues han pasado previamente por el ayuntamiento o por Ekinchaile. Vale, esta convocatoria de ayudas es anual y ahora mismo está el plazo de presentación de solicitudes abierto hasta el próximo 1 de marzo. Entonces ya de primeras os animo a todos y a todas que si tenéis un proyecto empresarial, un proyecto emprendedor que pensáis que cuadra con la normativa de emprender, pues os animamos a presentaros, porque estamos aquí para ayudaros en vuestros proyectos.
Vale, novedades. En los últimos años hemos introducido una serie de novedades que creemos que han funcionado muy bien y que hemos conseguido pues ayudaros más y mejor. Este año 2025 tenemos una novedad que vamos a incrementar el porcentaje de subvención en un 5% adicional a las personas jóvenes que hemos establecido hasta 35 años. Y esto se suma a las novedades que hemos tenido en los últimos años, que también consideramos que la respuesta por vuestra parte ha sido muy positiva, como por ejemplo incrementar en los proyectos con 80 o más puntos, aquellos que tienen una muy buena puntuación, pues el 80% sobre el gasto subvencionable y hasta 80.000 euros. Luego también otra novedad que está funcionando muy bien es que no nos quedamos con los gastos del año 2025, en este caso porque es Emprender 2025, sino que vamos un poquito más atrás. Cogemos el último cuatrimestre del 2024. Entonces el periodo subvencionable sería desde el 1 de septiembre del 24 hasta diciembre del 25. Y en la convocatoria del año pasado también introdujimos un nuevo gasto subvencionable que es el arrendamiento de local. Allí donde vais a constituir la empresa, donde vais a desarrollar el negocio, pues esos gastos, si es en alquiler, pues también serían subvencionables en Emprender. El objeto de esta convocatoria, he puesto dos cuadraditos porque en realidad a Emprender en Álava, aunque es una, hay dos modalidades, la modalidad de creación de nuevas empresas y la modalidad de consolidación. ¿Y por qué hacemos esto? Pues se conceden subvenciones a aquellas entidades que contribuyan a la modernización, diversificación y mejora competitiva del tejido productivo alavés. El asterisco aparece que hay que tener algún elemento novedoso e innovador. Esto es porque, al igual que muchas del ayuntamiento, son en concurrencia competitiva. Entonces, el criterio primero, que es el grado de innovación o novedad, es el más importante. Hay que aprobarlo, digamos, para tener acceso a esta ayuda. ¿Y por qué se hace esto? Pues para generar riqueza en el territorio y crear empleo de calidad. ¿Qué entidades pueden ser beneficiarias? Pues aquellas personas emprendedoras, emprendedores que van a constituir una sociedad, una SL, una SC o la forma jurídica que corresponda, o se den de alta como autónomo o autónoma en un IAE. Entonces, en las dos modalidades, en la modalidad de creación, el requisito es que tenga menos de 2 años desde su constitución. Puede no haberse constituido todavía o que tenga menos de 2 años. En ese periodo inicial es donde entraría la modalidad de creación. Y, por supuesto, la sede o centro de actividad en Álava. La modalidad de consolidación, pues sería, digamos, nuestra cantera, ¿no? Aquellos beneficiarios de Emprender en alguno de los últimos 4 años, es decir, ya han pasado por la modalidad de creación, están creciendo, están vendiendo, están contratando, pues podrían venir a la modalidad de consolidación para seguir apoyándoles. Y el único requisito que tenemos es eso, que tener al menos un empleado, independientemente de los socios promotores. Y el presupuesto, pues mantenemos la intensidad de apoyo con 1 millón de euros, que en principio el reparto orientativo que tenemos es el 80% de este presupuesto iría destinado a la modalidad de creación de nuevas empresas y el 20% a la modalidad de consolidación. Vale, modalidad de creación. Lo que os he comentado de los gastos subvencionables. Vamos un poquito hacia atrás y serían los gastos desde septiembre del 24 hasta diciembre del 25. Aquí os he puesto un listado que está recogido también en normativa, pero siempre decimos que, en principio, si el gasto que vais a ejecutar, que es el desarrollo natural de vuestro proyecto y lo necesitáis para desarrollar ese proyecto y por normativa no está fuera, digamos, no está limitado, pues podría ser subvencionable. Algunos de los gastos que nos encontramos habitualmente pues son estudios de mercado, asesoramiento técnico, prototipos, cursos técnicos, gastos de comunicación también es muy habitual, pues el desarrollo de páginas web, publicidad, diseños de logotipo. Inversiones también se nos presentan al programa de Emprender, pues adquisiciones de software, hardware, mobiliario, todo esto sería subvencionable en Emprender. Y la novedad del año pasado, que os he comentado, el arrendamiento de local donde se va a desarrollar esa actividad también sería subvencionable en esta primera modalidad de creación de nuevas empresas. Vale, dejamos eso atrás. Consolidación. Aquí sí que nos centramos en el año. La modalidad de consolidación sí que tiene que ser en el 2025, desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre de 2025.
¿Y qué gastos son subvencionables en esta modalidad? Pues asesoramiento, trabajos de consultoría, estudios técnicos, comunicación, formación en mejora de la gestión empresarial, adquisición de inmovilizado. ¿Para qué? Pues para vender más y mejor, para aumentar la producción y la competitividad de la empresa. Y luego, por un lado, exigimos que por lo menos se tenga una persona contratada, pero por otro lado es verdad que los gastos de contratación de esa persona tecnóloga o desarrolladora de negocio, pues también es subvencionable en la convocatoria. Presentación de las solicitudes, pues mantenemos la doble vía, aunque sí que es verdad que preferimos y os aconsejamos que os vayáis familiarizando con las tramitaciones electrónicas y digitales de las diferentes administraciones y que intentéis por lo menos hacer la solicitud online en la sede electrónica de Diputación. Aunque sí que es verdad que para las personas físicas siempre os queda la vía de presencial en el Registro General de Diputación. Fechas importantes en este programa, pues como os decía, ahora está abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 1 de marzo. Lo sacamos en diciembre, entonces lleva abierto desde el 1 de enero. Desde el 1 de enero hasta marzo se presentan las solicitudes. En la normativa tenéis una serie de documentación, que es lo que hay que presentar, pero principalmente es el impreso de solicitud, pues con vuestros datos personales y empresariales, la memoria del proyecto, pues explicando un poco también, como ha dicho Alberto, pues el plan de empresa, el plan financiero, qué es lo que vais a hacer, pues un poco más en detalle, y el cuadro de gastos a subvencionar, pues los gastos que pensáis hacer o hayáis hecho ya, porque como podríais meter desde septiembre del 24, a subvencionar en Emprender 2025. Normalmente lo que se presentan son los presupuestos de los gastos a ejecutar durante el año. Luego, una vez que recibimos todas las solicitudes, la ley nos dice que tenemos 6 meses para resolver, pero en las últimas convocatorias hemos conseguido resolver antes y para junio-julio sacamos ya la resolución y os decimos si habéis tenido subvención o no. Se hace una comunicación individualizada y en ese momento se os deja 10 días para aceptar o no aceptar la subvención y un poco actualizarnos el calendario de ejecución, porque entendemos que igual en enero o febrero tienes una idea y bueno, 5 o 6 meses después pues puede haber variado. Vale. Esta línea de ayudas es en concurrencia competitiva. ¿Qué significa esto? Pues que recibimos los proyectos, se valoran en base a estos criterios de valoración. Entonces, un consejo muy bueno que os ha dado Alberto es que a la hora de redactar la memoria, a la hora de explicar vuestro proyecto, pues que tengáis en cuenta que luego esto se va a valorar en base a estos criterios. ¿Por qué? Porque se exige un mínimo de 50 puntos y al ser concurrencia competitiva, pues si te quedas fuera por 50 ya nada, pero aún aprobando, pues si hay proyectos mucho mejores que los vuestros, pues podrías quedarte abajo y no tener subvención. Entonces, ¿qué se valora? El primero y más importante, que lo he comentado antes también de pasada, es el grado de innovación del proyecto y su potencial. Y en este se exige sobre 30 puntos 15. Es decir, que si tu proyecto no es innovador, o por lo menos novedoso por dónde te vas a implantar, o novedoso porque aunque sea un producto tradicional, pues tú le has dado una vuelta y lo presentas de otra manera, o das el servicio de una forma innovadora a lo que ya existe, pues aquí es donde se valora eso. Luego 30 puntos el impacto en el entorno, pues esa contribución, ¿no?, a la modernización y diversificación del territorio. El equipo promotor nos parece fundamental, las personas que están detrás de cada proyecto. Se valora hasta 20 puntos. Ahora os explico lo de /30. Entonces serían 20 en la modalidad de creación. Tutela del proyecto hasta 10 puntos. Lo mismo que ha comentado Alberto, pues hay entidades en el territorio, que algunas estamos sentadas en esta mesa, que os ayudan en esa fase muy inicial de vuestro proyecto, cuando todavía es una idea y tenéis que madurarla para ver si realmente eso se puede convertir en un proyecto emprendedor o luego empresarial. Pues esto también se valora con hasta 10 puntos. Y el grado de definición y contenido de la solicitud, pues que esté todo ordenado, que os hayáis leído la convocatoria y esté todos los documentos que se piden.
El equipo promotor barra gestor, lo que os comentaba, es que en la modalidad de creación sí que se tienen en cuenta los promotores y la tutela del proyecto, pero para aquellos proyectos que han pasado por la modalidad de creación y están ya en consolidación, no tiene sentido que nos presenten un certificado de tutela o lo que sea, porque ya les conocemos, ya han pasado por aquí y el proyecto ya está maduro. Entonces esos 10 puntos, digamos, que se sumarían al equipo promotor, al equipo gestor. ¿Cuánto se subvenciona? Pues en la modalidad de creación, la subvención máxima, en términos generales, son 30.000 euros. 30.000 euros de subvención. ¿Y cómo se llega a esta cantidad? Pues con el gasto subvencionable que nos presentáis, que es el 60% del gasto subvencionable, que puede ser incrementado un 5% si la persona beneficiaria es mujer o, la novedad que os he comentado, una persona joven de hasta 35 años y otro 5% adicional si se va a implantar en un municipio de Álava de menos de 20.000 habitantes. Y de estos 30.000 euros, como máximo 15.000 pueden provenir de adquisición de inmovilizado. Luego, esto generalmente 30.000, pero para aquellos proyectos muy buenos, que en esta convocatoria 2024 sí que hemos tenido alguno, la subvención puede llegar hasta 80.000 euros. Tienes que tener más de 80 puntos en base a los criterios de valoración que estaban en la anterior diapositiva. Entonces, si tienes 80 más puntos, puedes llegar a tener el 80% del gasto subvencionable y esto te podría llevar a tener una subvención de 80.000 euros. Y de estos 80.000 euros, como máximo 40.000 pueden provenir de inmovilizado. Igual estoy yendo muy rápido, pero bueno. No, bien, bien. Prefiero... Luego vamos a dejar espacio para preguntar. Prefiero soltarlo todo y luego si tenéis dudas o cualquier cuestión nos podéis preguntar aquí públicamente o luego más en privado si preferís, pues sin problema. Vale, modalidad de creación. Consolidación, ¿qué tenemos? 20.000 euros de subvención. 20.000 euros de subvención que se consiguen con el 50% del gasto subvencionable. Y de estos 20.000 de subvención, máximo 10.000 por la contratación de este personal, de esta persona tecnóloga o desarrolladora de negocio. Entonces, en la modalidad de creación, 30.000, 80.000, en consolidación, 20.000. Aspectos importantes en ambas modalidades. Estos son cuestiones que suelen aparecer todos los años y son comunes a ambas modalidades. ¿Cuáles son? Pues que el importe mínimo de subvención son 1.500 euros. Es decir, se debe presentar un gasto subvencionable que, aplicando los porcentajes de subvención, por lo menos lleguen a estos 1.500 euros de subvención. Eso por un lado. Por otro lado, compatibilidad. Esta es una cuestión que también sale mucho. Nuestras ayudas son compatibles hasta el 80% del gasto. Es decir, de una misma factura, nosotros si te damos el 60%, pues ese 20% adicional para llegar hasta el 80% se podría buscar pues en otras instituciones o sin ningún problema. Y el límite de subvención es por proyecto empresarial y este se puede desarrollar en varias convocatorias. ¿Qué pasa? Que tú tienes un proyecto de creación de nueva empresa, entonces, como el requisito es de menos de 2 años, pues ese mismo proyecto, si en el primer año no haces una inversión brutal y te gastas 50, 60.000 euros y ya agotas los 30.000 de subvención, pues entonces ya nada. Pero si no agotas esos 30.000 euros, pues te podrías volver a presentar el año siguiente, porque esos 30.000 euros de límite es por el mismo proyecto empresarial, aunque se presente en varias convocatorias a esta ayuda. Justificación. Se ejecuta el proyecto, pues en principio desde que se hace la solicitud, o ahí viene el 1 de septiembre, ¿por qué? Porque las facturas se van a tener en cuenta desde septiembre del 2024 hasta el 15 de diciembre de 2025. Aquí entendemos es cuando se ejecuta el proyecto, cuando se ejecutan esos gastos y se obtienen esas facturas que luego nos presentáis como justificación de la ayuda. Entonces, fecha límite 15 de diciembre, que vuelvo a repetir, es la fecha límite, no es el día que hay que presentar todo al final, sino que si lo presentáis antes, pues mucho mejor, porque así no se acumula todo el último día. ¿Qué hay que presentar? Pues principalmente una memoria, actualizando un poco pues lo que habéis comentado a principio de año, cómo se ha ejecutado el proyecto y qué gastos habéis ejecutado o cuáles no, o si ha habido desviaciones. Y en ese momento nosotros hacemos el abono de la subvención, aunque luego sí que es verdad que os damos 3 meses más para que podáis justificar el pago de algunas de las facturas que ya no os habéis presentado.
Es decir, en diciembre con las facturas nosotros abonamos la subvención, pero vosotros si pagáis a 30, 60 días, lo que sea, pues tenéis ahí un plazo de 3 meses más para justificarnos el pago de esas facturas. Vale, y con esto ya voy terminando. Aunque la ayuda esté enfocada y se valore especialmente el grado de innovación o novedad del proyecto, consideramos que Emprender en Álava acoge gran diversidad de proyectos y sectores económicos. Aquí tenéis un ejemplo. Hay proyectos más tecnológicos, como podrían ser pues, de salud digital, IA, ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones y software, pero también hemos tenido y tenemos todos los años pues proyectos más de unos sectores más tradicionales o menos tecnológicos, como puede ser el sector de alimentación o de cultura y ocio. Hemos puesto aquí como ejemplo. Vale. Y aquí tenemos un gráfico que llevamos actualizando desde el año 2016 con la cantidad de solicitudes presentadas al programa de Emprender en Álava y cuántos de ellos han sido aprobados. En esta última edición en la pasada edición de 2024 tuvimos récord de solicitudes con 137 y, como no podría ser de otra manera, récord de subvenciones otorgadas. 93 proyectos fueron aprobados en la convocatoria de Emprender 2024. Y a mí siempre que enseño este gráfico me gusta deciros, porque yo creo que es evidente, que os presentéis a Emprender en Álava. ¿Por qué? Porque tenéis casi un 70, un 80% de probabilidad, en términos generales, de que vuestro proyecto salga adelante y obtenga subvención de Emprender. Al final, esto es una ayuda que está disponible para todo el mundo y os recomendamos que os presentéis y que aprovechéis estas oportunidades que tenéis a vuestra disposición. Vale, y esto es todo lo que quería comentar. Os dejo aquí los datos tanto de mi compañera Mónica, que está sentada en el público, y yo, que soy Adrián, la normativa, que la tenéis ahí en el bota publicada, pero bueno, cualquier duda, cualquier consulta que no entendáis o que necesitéis una aclaración adicional, estamos aquí para ayudaros, tanto ahora o luego por teléfono, por email o lo que sea. Así que sin más, muchas gracias. Mira, es que Adrián, un placer, ha sido bien, muy rápido, pero yo creo que muy claro. Y nada, Gracias. antes de pasar el testigo a nuestra siguiente invitada, pues otra pequeña píldora promocional, pero yo creo que os va a ser muy útil también. Volvemos a alavaemprende.com para comentaros que entre otros aspectos, pues tenéis ahí también en esta nueva edición de Alava Emprende, acabamos de sacar una nueva edición, creo ya que vamos por la 20, del concurso Tu Idea Cuenta, ¿no? Que es otra manera también de ayudaros a impulsar esos proyectos emprendedores, ¿no? Hay más de 10.000 euros en premios simplemente por presentar una memoria que no pasa los 5 folios explicando vuestro proyecto. Tenéis de plazo hasta el próximo 26 de marzo. Podéis consultar las bases ahí en alavaemprende.com y animaros también a presentaros a ese concurso, ¿no? De ahí han salido, pues os sorprenderíais la cantidad de empresas que ahora algunas trabajan alrededor de todo el mundo y que salieron de ahí presentando su proyecto, su idea en este concurso que se resolverá allá en el último se dará bueno, la decisión final el 5 de junio, que será la jornada central de Álava Emprende. Bueno, sin más, vamos bajando, digamos que subiendo el foco. Hemos estado en Vitoria-Gasteiz, luego nos hemos elevado a Álava y ahora vamos a pasar a las ayudas autonómicas, estatales e incluso europeas. Para ello tenemos aquí a una experta, Maitane Echavarri, sí, no seas modesta, una experta que lleva muchos años y nos viene desde Vicaraba, así que Maitane Echavarri, aurrera. Es que ricasco, Andrés. Yo os voy a hablar de estas ayudas, pero antes os voy a poner en contexto de qué es Vicaraba para que entendáis qué ayudas hemos seleccionado para contar en esta jornada. Vicaraba es una institución pública participada principalmente por el Gobierno vasco a través de SPRI y con participación también de la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Trabajamos con startups, con empresas innovadoras y de base tecnológica. Y no solo empresas, también personas empadronadas en Álava, porque nuestro ámbito es todo Álava, que tienen unas ideas de negocio enfocadas a la industria, a la tecnología, a la innovación.
donde además de un riesgo de mercado, como pueden tener todas las empresas, tienen ese riesgo también tecnológico de viabilidad técnica de los negocios. Pertenecemos a una red con el resto de BICs de Euskadi, en Guipúzcoa, Vizcaya, también a nivel estatal y a nivel europeo, donde trabajamos todas las fases de crecimiento, la fase de sensibilización, creación, consolidación y escalado de los proyectos. Estamos ubicados en el Parque Tecnológico de Álava, en Miñano. Tenemos una incubadora con diferentes oficinas y talleres para proyectos que están arrancando, pero lo dicho, nuestro trabajo está enfocado en todo Álava y, por supuesto, contando con el apoyo o trabajando en red con todos los agentes que trabajan en el emprendimiento. Y ahora ya entrando en ayudas, esta es la típica gráfica de crecimiento de una startup, de una empresa tecnológica, donde al principio en uno de los ejes están los ingresos y el otro el tiempo. Al principio son todo gastos, no hay ingresos y lo que se denomina en algunos sitios como Valle de la Muerte. Y luego ya la idea es que vaya creciendo y vaya recibiendo ingresos. La inversión privada, que también tenemos mucha relación con inversores privados, con empresas grandes que quieren invertir en startups y demás, suele venir en fase ya de primeros prototipos, primeros ingresos, en fases ya un poco más avanzadas. Por eso las ayudas principalmente están enfocadas en esta primera fase, ¿no? Como también las anteriores que hemos comentado, aunque hay ayudas en todas. Hablando tanto de subvenciones a fondo perdido como préstamos y entrada en capital de inversores, os voy a hablar brevemente. Bueno, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación ya han contado algunas de sus ayudas y a nivel de ESPRI Gobierno Vasco, agencias estatales y europeas, pues hay un montón. Pero no es real, porque todas tienen su letra pequeña, son para diferentes objetivos, para diferentes fases, para diferentes importes. Entonces, nuestro trabajo un poco es entenderlo, intentar explicar todo esto. Desde Bicaraba sí gestionamos algunas ayudas de SPRI en esas primeras fases, pero si tenéis alguna duda también de otras que no gestionemos nosotros en un principio, pero podemos ayudaros o ponernos en contacto con empresas que sí lo gestionen directamente. La ayuda principal que dedicamos tiempo en Bicaraba es la ayuda a Ekintzaile, que ya ha salido también por aquí. Es una ayuda enfocada a arrancar proyectos innovadores de base tecnológica que necesiten arranque con gastos relacionados con estudios de mercado, planes de viabilidad, patentes, estudios de comercialización, prototipos, viajes, ferias. Abrirá ahora en marzo. Las ayudas de SPRI Gobierno Vasco abrirán casi todas hacia marzo y luego está abierto durante todo el año en una concurrencia simple y según vamos recibiendo proyectos vamos haciendo comisiones y resolviendo. Una de las ventajas de Ekintzaile es que es muy rápida. Para el día siguiente casi os podemos ir comunicando resolución y la resolución formal puede tardar máximo 2 o 3 semanas para empezar a trabajar, siempre que sean proyectos innovadores de base tecnológica. Ekintzaile también abre la puerta a otras ayudas, como puede ser la ayuda Ekintzaile Plus, que es una subvención a fondo perdido también principalmente enfocada para la contratación de perfiles decisorios en las empresas, o otras ayudas. Aquí hemos indicado ayudas como puede ser Asitec, enfocadas a la I+D. Tiene 2 líneas, una Asitec estratégico y otra competitivo. Estratégico es para empresas que necesiten apoyarse en centros tecnológicos para avanzar y tienen que ir en consorcio, y los competitivos pueden ser anuales. Esta está abierta, es la única que está abierta ahora y cierra el 17 de marzo. Enfocada a proyectos de I+D. También hay ayudas enfocadas a la ciberseguridad o a la industria digital enfocada a proyectos de industria, RPs, diferentes aplicaciones. También hay una ayuda concreta enfocada a la inteligencia artificial aplicada. Y ayudas como pueden ser a la contratación como Lehen Aukera, que también está abierta. Hablando de préstamos, Ekintzaile tiene una segunda parte, Ekintzaile 2, de hasta 180.000 euros para inversiones en inmovilizado material e inmaterial. Están los préstamos de Aurrera, que es un acuerdo que tiene SPRI con el Instituto Vasco de Finanzas y también con el CARGI para la puesta en marcha de proyectos tecnológicos. Todas ellas sin avales, pero sí que tienen un requisito de capital social mínimo.
y Gausatu, que está enfocada a inmovilizado. Y estas ya pueden aplicar todo tipo de empresas, no solo empresas de nueva creación. A nivel de entrada en capital, existe el fondo Basque Fondo, de hasta 100.000 euros en préstamos convertibles habitualmente, es decir, entran en préstamos, pero luego una vez se haya rondas de inversión, tienen un descuento en la entrada en capital. Tiene un segundo fondo de hasta 400.000 euros, o la propia Esprit tiene su organismo, su herramienta de capital riesgo para entrar en diferentes proyectos. A nivel estatal está una ayuda muy interesante, que es una subvención a fondo perdido, que se llama Neotec, que es hasta 250.000 euros, pero esos proyectos que requieran la incorporación de un doctor o doctora sube hasta 325.000 euros. Suele abrir hacia junio, julio, por ahí. Nosotros desde Vic sí que intentamos traer a una persona de CEDET y un técnico que gestiona Neotec para que cuente de primera mano y haga unos primeros contactos con startups. En Araba suele haber, el año pasado no hubo, pero hace 2 años, pues 2, 3 startups que suelen ser beneficiarias de la ayuda Neotec. Y en ISA son préstamos participativos, que eso quiere decir que son préstamos que después del periodo de carencia, a la hora de devolución, hay unos intereses u otros, depende de los ingresos que tenga la empresa. Hay diferentes categorías, desde 25.000 euros de préstamo hasta 1,5 millones. Hay para categoría de jóvenes, que NISA considera joven hasta 40. También en el sector agroimpulso, emprendedoras, mujeres enfocadas a emprendimiento digital, industrias culturales y creativas y bueno, diferentes líneas que entrando en la web de ENISA podéis ver, y también solemos traer una persona de ENISA para esos primeros contactos. Invierte es un fondo de capital riesgo que tiene CEDETI también, que hace una coinversión público-privada donde entran en capital empresas privadas y CEDETI coinvierte al mismo importe que la privada. También una estrategia muy interesante. A nivel europeo está el EIC Accelerator, son 2,5 millones de subvención. Es verdad que aquí, desde que se llama EIC Accelerator, solo ha habido una empresa beneficiaria de esta ayuda, Alias Robotics, que igual conocéis. Entonces es muy, muy difícil y es muy, muy competitiva, pero ¿por qué no se puede, no? Si hay proyectos interesantes, pues hay que intentarlo. Y y luego una segunda fase de entrada en capital de 25 millones de euros. Y luego la Comisión Europea tiene los EIT Kicks, que son instrumentos sectoriales, como pueden ser enfocados a salud, manufacturing, digital, bueno, diferentes sectores que tienen diferentes maneras de financiar. Y luego también es interesante, cada vez es poco conocido, pero cada vez se está dando más difusión, la financiación en cascada. La Comisión Europea, a través de sus programas marcos, da financiación a empresas, a consorcios privados, para que estos consorcios, a su vez, den dinero a startups o a proyectos innovadores y demás. No es fácil encontrar las convocatorias abiertas y demás, pero por eso tanto Esprit suele hacer una jornada semestral donde explica qué convocatorias hay abiertas, con qué socios, para intentar dar a conocer y que es una manera más fácil de entrar en proyectos europeos. La Cámara de Comercio también suele hacer este tipo de jornadas, y igual alguien más que ahora mismo desconozco, pero la financiación en cascada es interesante también que os suene. Y al final lo que intentamos hacer desde Vic es conocer los proyectos, ver sus necesidades, intentar hacer trajes a medida, ayudando en cada una de las necesidades que pueda tener en cada momento. Y alguna de mis recomendaciones finales para toda esta batería de ayudas es que primero penséis en qué necesitáis, si estáis pensando en subvenciones, préstamos, entrada en capital, cuánto queréis, cuándo, porque todas las ayudas tienen sus fases, sus plazos. Adrián ha explicado muy bien, ¿no?, de la ayuda de Emprender en Álava, cómo se hacen los pagos y demás. ¿Y para qué? Es diferente necesitar inversiones, necesitar contratar de personal, necesitar internacionalizarse. Pues cada uno de lo suyo pues requiere un esfuerzo diferente. Importante también no olvidarse de todas las justificaciones. También quién redacta el proyecto, porque hablamos de proyectos, memorias extensas, que no solo tienen que hacerse a nivel de negocio, también hay que hacer a nivel de tecnológico y diferentes agentes.
Hay algunas ayudas que he hablado que están dirigidas a empresas, al apoyo a empresas, otras dirigidas a proyectos. Es muy diferente el enfoque de las solicitudes, que eso también hay que tener en cuenta. Y las compatibilidades. Las ayudas que he hablado yo de Ekintzaile Plus, que gestionamos desde el BIC, son compatibles con otras ayudas, por lo que también esa parte es importante. Y algunas, como he comentado, ayudamos desde Bicaraba, otras conocemos, pero os podemos pasar referencias, por tanto, pues contar con nosotros si se trata de un proyecto innovador de base tecnológica. Y este año también he preguntado a la inteligencia artificial, que es una empresa tecnológica, y lo he dibujado con esa imagen que os he puesto a la derecha. Y yo lo interpreto como una empresa tecnológica, por supuesto, es tecnología. También es estrategia, es pensar a largo plazo. Es equipo, es rodearte de equipo, bien equipo internamente, también con colaboradores, con eventos de networking, con dar a conocer el proyecto. Es mucho trabajo y luego también se necesita mucho café. Como y eso es. Aquí tenéis mis datos de contacto. A nivel de ayudas, ya ha comentado Andrés, en la web de Álava Emprende hay un apartado de ayudas. Nosotros también en nuestra web y también tenemos apartado de ayudas, mis datos de contacto y cualquier cosilla, si no en el café comentamos. Mira, Esker Maitane, no sé si lo habrás preguntado a DeepSeek o porque igual el dibujo era distinto, pero muy interesante el aspecto de la inteligencia artificial. Mientras damos paso a nuestra última invitada, comentaros un par de apuntes más y siguiendo con las píldoras publicitarias. También tenemos en Álava Emprende toda una serie de redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn y en Facebook. Os recomiendo que nos sigáis habitualmente, si alguno no lo hacéis todavía, porque a través de esas redes sociales vais a estar puntualmente informados no solo de las ayudas, sino también de eventos que se van produciendo. Incluso de estos propios Ekin Breakfast, que se suelen repetir aproximadamente una vez al mes, con aspectos siempre relacionados con el emprendimiento, pero con una variedad y una diversidad tanto de aspectos como de sectores que, bueno, os puede resultar interesantes. Y a través tanto de las redes sociales como de alavaemprende.com podéis estar en contacto. Curiosamente, comentaba antes, la única empresa que había logrado esa subvención tan importante, Alea Robotics, también pasó por el concurso de Tu Idea Cuenta, ¿eh? O sea que fíjate desde dónde llega, desde dónde se empieza y dónde se acaba. Y nosotros hemos ido a Europa y volvemos otra vez a la tierra de verdad, y nos volvemos a las zonas rurales de la CAP, ¿no? También hay ayudas para esas zonas rurales, y para contarnos ese tipo de ayudas tenemos con nosotros a Jimena Velasco de Mendinet, así que ongi etorri y aurrera. Es que ricasco. Bueno, pues como ha dicho Andrés, un poco vamos a ir unos pasitos para atrás, ¿vale? En todo esto de las ayudas. Para empezar, sí que quiero presentarnos porque somos, creo que, un poco los más desconocidos de los que estamos aquí en esta mesa. Entonces, Mendinet es la Asociación para el Progreso y Desarrollo Rural. Es una entidad sin ánimo de lucro, es una asociación que es el grupo de acción local de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Somos los responsables de la gestión de las ayudas líder en Euskadi en este periodo, pero hemos sido los responsables en los periodos anteriores también. En este periodo estamos enfocando todos nuestros esfuerzos en la activación de la actividad económica en las zonas rurales de la comunidad. Mendinet está formada por las 18 asociaciones de desarrollo rural. En cada comarca hay una asociación de desarrollo rural y también forma parte de la Fundación ASI. Las asociaciones de desarrollo rural, que igual en algunos casos las conocéis, son las entidades comarcales referentes en materia de desarrollo rural en Euskadi. Son foros de encuentro de las entidades comarcales más relevantes y su objetivo es impulsar el desarrollo de las zonas rurales. Como he dicho, hay una en cada comarca y voy a destacar aquí las de Álava porque nosotros trabajamos en nuestro territorio de intervención es todo Euskadi. Pero aquí podéis encontrar las ADRs de Añana, Izque, que está en Montaña Alavesa, Lautada, Mairo-Legorreta, que está en Estribaciones del Gorbea, Rioja Alavesa y Zaballa. Y ASI Fundazioa es una entidad instrumental del Gobierno vasco, cuya función es coordinar y catalizar proyectos estratégicos para impulsar la competitividad y la sostenibilidad de la cadena de valor alimentaria y forestal, así como dinamizar el medio rural y litoral de Euskadi, que también, como habéis visto, también forma parte de esa red de emprendimiento que han comentado mi compañera Maitane. Aquí tenéis los datos de contacto de cada una de las asociaciones de desarrollo rural.
¿Por qué os pongo esto? Pues porque, como han dicho mis compañeros y mi compañera, es muy importante que os acerquéis a las personas que os pueden asesorar y acompañar, que también somos nosotros, pero en el caso de nosotros siempre os deberíamos a la comarca, porque os puede ayudar en todos los procesos de vuestra idea, de vuestro emprendimiento. Incluso hasta a la hora de buscar localización o, bueno, que son las personas que mejor conocen la zona y que más os van a poder ayudar. En el caso de nuestro territorio de intervención, como veis, es todo Euskadi y toda la parte verde, oscurita, es la que nosotros entramos a poder ayudar. Los datos un poco para que veáis, en este nuevo periodo se han apoyado 270 proyectos en total, con 112 han sido de emprendimiento. Tengo que decir que todos los proyectos que se han presentado a la medida de apoyo al emprendimiento y intraemprendimiento, que han presentado toda la documentación y que cumplían los requisitos, han sido apoyados en nuestras dos convocatorias. En esto, en un total, se han podido apoyar a las empresas con 10.955.000 euros, casi 11 millones de euros. Se han apoyado 73 empresas creadas por mujeres y 39 empresas creadas por hombres. Esto en emprendimiento. Como veis, es a destacar que en el caso del medio rural, no sé en el caso porque no han dado datos mis compañeros, pero las mujeres son las que más toman la iniciativa de emprender. Importe de ayuda por medida que se ha dado en estas dos convocatorias. En este periodo empezó en el 23, hemos hecho dos, 23-24. La convocatoria 25 todavía no tiene fecha, pero bueno, en emprendimiento se han repartido más de 1 millón de euros, en inversiones, en empresas no agrarias más de 8 millones. En contratación, unos 300.000 euros, y luego también tenemos otra medida que va dirigida a ayuntamientos o juntas administrativas para habilitar espacios para que luego terceras personas se puedan instalar allí para emprender sus negocios, que también ha habido más de 1 millón de euros. En cuanto un poco me quería mostraros aquí qué tipo de proyectos. Hay multitud el medio rural lo que tiene es que acepta proyectos de todo tipo. Además están deseando que os acerquéis. Pero bueno, así un poco unas ideas para que veáis. Hay una empresa que se llama Milagros a Lourdes, que es una empresa de comunicación, creatividad y diseño, que está ubicada en zona líder, pues que en su primera fase de emprendimiento pues ha recibido unos 8.000 euros de ayuda. Luego el siguiente ejemplo que os he traído ha sido otra empresa que se llama Lamia Biocosmética. Esta está ubicada en Cigoitia, en Manurga, que se dedica a todo el tema de biocosmético, que ya recibió en periodos anteriores ayuda para emprendimiento y ahora en esta ocasión lo que ha recibido es una ayuda a la inversión, porque ha llevado su tienda y su taller a la zona rural y ha creado pues un espacio, la verdad, que digno de visitar. Muy chulo. En este caso la inversión fue de unos 83.000 euros y se le apoyaron con 26.000, casi 20, para que os hagáis un poco de idea. Estos son dos ejemplos, pero hay, como os he dicho, hay mucha tipología y podéis encontrar más información en nuestra página web. En cuanto a las tipologías de ayudas, bueno, ya os lo he adelantado con los datos, pero bueno, os voy a hablar, aparte de las nuestras, en el medio rural, bueno, pues no tenemos que hablar también lo que es el sector agrario. En este caso hay unas ayudas que están dirigidas por la Diputación Foral de Álava, se abrirá el plazo en febrero o marzo de 2025. La primera es ayudas a la primera instalación. Va dirigida a jóvenes menores de 40 años que se incorporan por primera vez a la actividad agraria. Ya veis que aquí lo de jóvenes, cada uno lo entiende de una manera, pero bueno, lo importante es que existan. Si es vuestro caso, pues más información podéis encontrar tanto en la Diputación o en Así Fundasiva. Luego también hay ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, que aquí lo que se apoya es las inversiones en maquinaria, granja, almacén, que esto sí que está ya dirigido a agricultores y agricultoras profesionales sin límite de edad, y ahí sí que os tendréis que acercar a las OCAs, a las oficinas comarcales agrarias de cada comarca o a la Diputación. Y pues sí, hay otras ayudas, pero bueno, eso ya tendréis que ir donde la gente experta para que os asesore mejor. También, muy unido al medio rural, pues está todo el tema de transformación agroalimentaria. En este caso, el responsable de estas ayudas es la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno vasco. Hay una ayuda que se llama Leía tu Inversión, que ya está abierto el plazo, que es para todo el tema de inversión en maquinaria en la industria agroalimentaria. Pues todas las empresas que tienen que hacer una importante inversión de todo tipo de maquinaria, pues pueden pedir ahí, o incluso de habilitación de los espacios. Y luego tenemos ONEC en 2025, que no hay fecha todavía prevista de su publicación. En este caso están más dirigidas a ideas innovadoras.
Y ahora sí que ya pues voy a hablar de las que nosotros somos gestores y las que conocemos. Todavía no está abierto el plazo, esperamos que sea en el primer cuatrimestre, pero estamos ahora mismo preparando las bases de la nueva convocatoria. De todas maneras, si os ponéis en contacto con la Asociación de Desarrollo Rural, que en las que trabajábamos diariamente, pues os podrán informar cuando se haga el plazo. ¿Muy bien de tiempo? Sí. Vale, en nuestro caso son 4 las medidas que tenemos. Emprendimiento entre emprendimiento, que sería un poco igual la que más os interesa en estos momentos, pero queremos también hablaros de otras medidas, como puede ser inversiones en empresas no agrarias en diversificación agraria y contratación por cuenta ajena. Habitación de espacios, como va dirigida a entidades públicas, pues no me voy a extender. Los datos generales es que sí o sí, en nuestro caso, no es como en el caso de Adrián, nosotros sí o tienen que ser por canal electrónico. Necesitáis un medio de identificación electrónico para poder solicitar la ayuda. El plazo máximo es de 6 meses desde que se publica la convocatoria y en nuestro caso, por desgracia, solemos apurar bastante. Quedan excluidas de estas ayudas las viviendas particulares de uso turístico, las habitaciones en vivienda particular de uso turístico, los centros educativos reglados, las empresas productoras de energía, excepto las comunidades energéticas locales, siempre y cuando sean microempresas, y tampoco se consideran subvencionables los conceptos apoyados por el EVE. Lo bueno de nuestras ayudas es que son compatibles entre sí, es decir, que tú en una misma convocatoria te puedes presentar a emprendimiento, a inversiones y a contratación, si es el caso. Luego, lo que sí que es muy importante es a qué nos referimos con ayudas en las zonas rurales de la CAP. Es que sí o sí tiene que haber algo físico en una zona rural de la zona líder, que llamamos, que aparece recogido en ese mapa. Si no hay nada físico, una oficina, una fábrica, una tienda, si no hay nada físico, sí que hay que estar empadronado si es persona física en esas zonas o tienes que tener la sede social de la empresa en esas zonas, porque nuestras ayudas van dirigidas a esas zonas. No una persona que esté empadronada, por ejemplo, en Vitoria, que sí que tenga algo físico en esas zonas podría solicitar, pero al revés no. Una persona que está empadronada en zona rural pero quiere hacer algo en Vitoria tendría que pedir al ayuntamiento, en su caso, si se puede, o a otra entidad. Nosotros solo apoyamos inversiones que se realizan en las zonas rurales. Y luego también otra cosa que queríamos destacar, que la entidad solicitante es la que tiene que llevar a cabo el proyecto. No puedes acondicionar un espacio para que luego venga otra persona a realizar la actividad económica. Luego, para hablar en emprendimiento y intraemprendimiento, esto lo que buscamos es ayudar a la creación y puesta en marcha y funcionamiento de nuevas empresas y líneas de negocio y diversificación de empresas agrarias. Nos da igual cuál sea la fórmula jurídica, pero no pueden ser actividades agrarias. Para las actividades agrarias está la Diputación y hay otras entidades que apoyan estas medidas. Pueden ser personas agricultoras que diversifiquen su actividad en ámbitos no agrarios, que vayan a hacer otra cosa que no tenga nada que ver con el sector, micro y pequeñas empresas, medianas empresas solamente en las zonas con grado de vulnerabilidad 1, y luego se pueden también apoyar comunidades de bienes, sociedades civiles y personas físicas, personas empresariales individuales. Las condiciones para poder ser considerados elegibles es que la actividad económica que sea caso de alta esté relacionada con el plan de negocio presentado, que suena un poco así, pero es que ocurre a veces, y luego que se haya dado de alta como empresa desde la fecha fin del periodo de presentación de solicitudes de la convocatoria anterior, que acabó el 28 de junio del 24, hasta la fecha fin de presentación de solicitudes de la convocatoria en curso. Entonces, todas las personas que se hayan dado de alta en el IAE en autónomos o que hayan creado la empresa y se hayan dado de alta en IAE en ese periodo, podrían ser beneficiarios de la ayuda. Luego, lo que hay que presentar es, dependiendo las inversiones a realizar, un Canvas o un plan de empresa. Y una cosa muy importante, que por tema de moderación de costes, hay que presentar 3 presupuestos por cada concepto solicitado. La obligación que tiene estas ayudas es que hay que mantener alta como empresa la actividad de manera interrumpida durante los 2 años siguientes a la fecha de alta en la Seguridad Social y en el IAE. En este caso, tenemos dentro de esta medida hay como 2 líneas de ayuda. Por un lado, hay una línea que es que simplemente por darte alta en autónomos y en el IAE se te da un importe fijo que fluctúa entre los 7.000 y los 10.183 euros, dependiendo de dónde esté ubicada, la persona que solicita. Y en este caso lo que entendemos es que con ese dinero se cubren los gastos correspondientes a la cuota de autónomos, los gastos corrientes, gastos notariales, gastos de consultoría y asesoramiento y
Eso es un poco lo que se quiere cubrir con este importe fijo. Y con eso simplemente con darse de alta y justificarlo ya tendrían ese importe, esa cantidad. Luego, aparte, sí que es cierto que hay personas que con eso ya pueden iniciar su actividad, pero hay otras que necesitan hacer unas pequeñas inversiones, unos pequeños gastos. Se puede pedir a la medida de inversiones si son gastos más potentes, pero si son gastos de formación, trabajo de consultoría, asistencia a ferias, realización de maquetas y prototipos, comunicación y publicidad, registro de patentes, bueno, un poco todo esto, se podría pedir también presentando 3 presupuestos y se podría llegar hasta un 75% del gasto considerado subvencionable. Como veis, es un poco parecida a la ayuda que comentaba Adrián y, bueno, en ese caso se pueden solicitar a las dos, o sea, son compatibles entre sí. Los pagos, no lo he puesto aquí, pero bueno, creo que puede ser algo que puede ser interesante. Se hace un primer pago junto a la resolución del 50% de la ayuda que se ha concedido y luego se hace un 50%, el pago del 50% restante que se puede presentar después de un año de haber estado haber dado de alta a la empresa. Un año después ya se presenta y se haría el segundo pago. ¿Vale? Es una ayuda, sí que es cierto que se os pide bastante documentación, tenéis que presentar una pequeña memoria, dependiendo que los 3 presupuestos suelen dar bastante trabajo, pero como os he dicho, es una ayuda en la que todo el mundo que ha pasado el corte de la documentación y que era elegible ha recibido. Luego sí que quería hablaros, no voy a entrar igual tanto en detalle, de la medida de inversiones y de contratación para que sepáis que en el caso de que necesitéis hacer unas inversiones potentes de adecuación del local, y pues eso, maquinaria y demás, pues tenéis también esta línea de ayuda que podéis pedir a la vez. En este caso, el proyecto tiene que estar iniciado después del 1 de enero del 23 y no estar finalizado a la hora de presentar la solicitud de ayudas. Cuando se abre el plazo, presentéis la solicitud, entonces una persona de la ADR de la comarca correspondiente se va a acercar a ver vuestro proyecto, a hablar con vosotros y se hará un acta de que no está finalizado. Tiene que haber siempre una factura en comprobante de pago después de esa fecha para que el proyecto se considere no finalizado. En este caso también, aparte de las personas que he comentado antes que se pueden presentar personas físicas y jurídicas en proceso de constitución. En el anterior caso sí que teníais que estar dados de alta en el IAE en ese plazo, en ese periodo, pero aquí no. Aquí podéis estar desarrollando vuestro proyecto y todavía no haberos dado de alta y podéis solicitar. Los gastos que son subvencionables son la adquisición del inmueble, se considera subvencionable, los gastos de cualquier obra, de rehabilitación o si es obra nueva, maquinaria y equipos hasta de segunda mano, vehículos en el caso de empresas que se dediquen exclusivamente al transporte de mercancías o de personas, en otros casos, o el que el proyecto se desarrolle dentro de un vehículo. Hemos tenido, por ejemplo, un autobús que extienda o algún food truck o algún tipo de proyecto que lo que se hace es que el proyecto se desarrolla allí, también todo mobiliario y utillaje, gastos en comunicación, páginas web, estudios vinculados y algunas inversiones tangibles también como hardware, software. En este caso sí que las obligaciones son mayores, también la ayuda es mayor. Tienen que mantenerse las inversiones mínimo de 5 años. Y luego también, como he comentado, hay que presentar 3 presupuestos por cada uno de los conceptos. Esta ayuda es concursal, no, se me ha olvidado comentarlo, todas estas ayudas son a fondo perdido, pero esta ayuda es concursal. Hay unos criterios de valoración que es importante que miréis a la hora de presentar el plan de empresa. Y la puntuación mínima requerida es de 50 puntos. En función de la puntuación hay un porcentaje con un máximo de 200.000 euros por proyecto en cada convocatoria. Nosotros estamos acogidos al régimen de minimis. Este régimen dice que en un periodo de 3 años no se pueden recibir más de 300.000 euros de ayuda por empresa. Nosotros hemos puesto ese tope. Lo que sí se puede hacer es fasear el proyecto y presentarlo en 2 veces. Eso se puede hacer para poder intentar conseguir los 300.000 euros, que es el máximo que podemos dar en 3 periodos fiscales. Y luego, un poco para terminar, pues también nos parece importante la contratación. Lo que buscamos es la contratación de personal, siempre por cuenta ajena. El empleo generado se tiene que desarrollar en zona líder, en esos espacios físicos que estén ubicados en esas zonas, y se tiene que haber realizado desde la fecha fin del periodo de presentación de las solicitudes anteriores, o sea, tiene que ya estar contratado desde el 28 de junio hasta la fecha fin, que como todavía no sabemos cuándo es, pues hasta el último día de la convocatoria en curso entrarían esas contrataciones que podrían ser subvencionables. Este empleo se tiene que
que crear y mantener durante un plazo mínimo de 3 años, y hay una ayuda de entre 5.000 y 7.500 euros como en emprendimiento, dependiendo de la ubicación y del tipo de persona contratada. Y tiene que ser un empleo que sea al menos del 50% de las horas estipuladas en el convenio, y si ahí hay fluctuación siempre se dará el importe teniendo en cuenta el porcentaje de jornada de trabajo contratada. Luego también queríamos comentaros que, como ha comentado también Alberto, que es muy importante no solamente iniciar, sino que luego hay un periodo de consolidación que también pues a veces pues es difícil, ¿no? Y también queremos comentaros que tenemos un programa que se llama Errotu, que lo que son un programa de acompañamiento en la consolidación de empresas de 40 horas. Tienes que ser una microempresa. Tienes que estar constituida hace 3 años, tienes que estar ubicada en entorno líder, tienes que desarrollar tu actividad y presentar, y hay un formulario de presentación. Se van analizando según van llegando, según se van recibiendo las solicitudes, y se van también designando las empresas para hacer ese acompañamiento. Para terminar, sí que quería deciros que cada proyecto es único, que es vuestra vida, es vuestro futuro, que son muy diferentes. Nosotros tenemos proyectos muy, muy, muy diferentes y que ninguno es comparable entre sí. Por eso es muy importante que sea viable por sí mismo. Las ayudas están muy bien, todo lo que os podamos ayudar, de verdad estamos aquí para ayudaros, pero que vuestro proyecto tiene que ser viable por él mismo. Y luego, pues eso, como os hemos comentado, acercaros a las personas que os pueden aconsejar y asesorar, porque es una pena que dediquéis un esfuerzo y que luego por un tecnicismo o por algo que no hayáis decidido, porque, como ha comentado, las bases son claras y a veces es difícil de entender, siempre acercaros a la gente que conoce las ayudas y que os pueda asesorar. Ese es un poco nuestro consejo. Y luego, pues aquí están nuestros datos, como han comentado mis compañeros y mi compañera, pues luego si tenéis alguna duda en ese momento, pero luego también os podéis acercar a preguntarnos o podéis llamar por teléfono. El email, la verdad que funciona mejor que el teléfono, os voy a decir, ya sé que cuesta un poco más a veces, pero también nos da tiempo un poco a daros una respuesta más completa. Y nada, y agradeceros a todos que os hayáis acercado a conocernos y a conocer nuestro trabajo. Bueno, pues mi Esker Jimena, y bueno, eskerrik asko también a todos porque, bueno, sobre todo por el esfuerzo en la concreción, que sé que no es fácil, pero bueno, ahora es vuestro turno, como bien os comentaba antes, y antes de pasar, que esto se llama Ekin Breakfast por algo, tenemos luego un pequeño amaiketako ahí para que podamos seguir conversando y seguir hablando sobre las ayudas, pero tenéis aquí a los 4 dispuestos a resolver todas vuestras dudas, que supongo que alguna que otra habrá. Así que nada, es vuestro turno. El que queráis, levantáis la mano y mi compañero Daniel os llevará un micro. ¿Alguna pregunta? Oye, lo habéis explicado todo fenomenal, por lo que veo. No sé si tenéis alguna. Yo simplemente, igual algo lo habéis comentado, ¿no? Pero entiendo que cuando una persona emprendedora, y lo digo con conocimiento de causa porque yo me he presentado a alguna de estas e incluso la hemos ganado, mira, allí tenéis, perfecto. Pero yo antes de esto os iba a preguntar, un consejo por persona, ¿vale? Por cada uno de vosotros. Un consejo que daríais, el consejo, a alguien que se va a presentar a una de estas ayudas. Alberto. Bueno, yo un poco ya lo he comentado, o sea, yo creo que es importantísimo que identifiquéis qué tipo de ayuda en cada momento, porque al final presentarse a una convocatoria, analizar bien la convocatoria, recoger la documentación, elaborarla, recoger los documentos anexos que se os piden y demás, pues bueno, pues es un tiempo importante. Entonces, cuando decidéis presentaros una ayuda, es un poco lo que comentaba Jimena también, o sea, no solamente, y dicho así es un poco frívolo, pero entendedme, o sea, no solamente de ayudas vive el emprendimiento, o sea, la ayuda es muy importante, los recursos están ahí y hay que utilizarlos, pero es muy importante la parte inicial, la parte de elaboración, de decir en qué fase estoy, en qué situación me encuentro como proyecto, como emprendedora, y a partir de ahí qué abanico de ayudas tengo y cuáles son las que encajan en mi situación actual. Que no quiere decir que dentro al año siguiente sea otra, pero sí que eso, o sea, analizar bien para no perder tiempo, para rentabilizarlo
Y luego lo que os comentaba desde el principio, o sea, ya sé que no es fácil, pero leer bien las convocatorias. Cualquier duda que os quede, ya veis que os estamos pasando personas de contacto, números de teléfono, correos electrónicos, o sea, contrastarla, cualquier duda. Primer consejo, saber elegir y leer bien. Segundo consejo, vamos, Adrián. Vale, pues yo me voy a quedar con lo que ha dicho Jimena, que las ayudas son estupendas y hay un entorno emprendedor y por parte de las administraciones y los diferentes agentes estupendo, pero luego hay que vender. O sea, las ayudas están muy bien para el primero, segundo, tercer, cuarto año, lo que sea, pero es una pregunta que solemos hacer nosotros. Ya, pero ¿tú cuánto vendes? O sea, porque al final esto en algún momento se va a acabar y al final la supervivencia y el éxito de tu negocio se va a medir con cuánto facturas. Entonces yo me quedaría con eso. Saber elegir, saber vender. Vamos a por la tercera, Maitane. El perfil de personas que suelen venir al VIC suele ser hombres habitualmente y cada vez hay más mujeres, pero poco, no esos porcentajes que ha comentado. Tecnólogos y tecnólogas que les gusta y que seguramente como muchas de las personas que estáis aquí, la parte técnica, vuestro proyecto, la parte de ayudas les cuesta más, les da pereza, pues, cuesta más. Y mi consejo sería no dejarlo para el último momento. Muy bien, saber elegir, saber vender, no dejarlo para el último momento. Qué difícil es eso, qué difícil. Vamos a por el último, Jimena. Te hemos dejado la parte más difícil. Sí, eso debe decir, me habéis dejado difícil. Pues es que me han puesto difícil. A ver, yo creo que es importante eso. Sabemos que es difícil, pero hay que dedicarle tiempo a estas cosas. Sabemos que las ayudas vienen bien, pero hay que no se pueden conseguir conociendo, dejándote asesorar, se pueden recibir ayudas que merecen la pena. Entonces, yo agradezco, entiendo que el ir a estos sitios, a estas reuniones, el compartir también entre vosotros, es muy bonito en algunos proyectos que están haciendo red entre emprendedores para también apoyaros. Eso también creo que es importante, tener un soporte y ayudaros entre vosotros, creo que también puede conseguir, y vosotros y vosotras, que seáis más fuertes y más... que podéis conseguir algo mejor y más bonito. Muy bien, lo has hecho perfecto porque he acabado con el lema de nuestro este año, ese talento en red. Así que, Millasker, por ahí tenemos una pregunta que te he hecho esperar, perdón. Pues nada, muchas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias por la presentación antes de todo. Y tenía dos preguntas dirigidas y relacionadas con la parte de la Diputación Foral sobre las facturas, porque he entendido que son subvencionables hasta un porcentaje. Quiero decir, si tenemos un producto que nos cuesta 10.000 euros, la subvención sería del 50%, 60%, ¿no? No cubriría la subvención todo el producto en su conjunto. Y luego la segunda sería, el porcentaje de dinero está muy bien, pero en caso de que no tengamos un producto necesario, que queríamos, por ejemplo, en noviembre adquirir un producto. En vez de presentar una factura, podemos presentar únicamente un presupuesto para que se contabilizase esa solicitud. Muchas gracias. Contesto por la parte de Diputación, pero en las otras ayudas yo creo que es lo mismo. Tú presentas un gasto, que es el 100% de una factura, y luego sobre esa factura nosotros te damos un porcentaje. En el caso general, el 60%. Si eres mujer en zona rural, pues sería más 5 más 5, el 70%. Pues nosotros lo que te abonaríamos o te subvencionaríamos es el 70% de ese gasto. Y luego la segunda... Así, respecto a los presupuestos, en la normativa de emprender, que es algo específico que ponemos nosotros, a partir de 10.000 euros. A partir de 10.000 euros de gasto hay que presentar un presupuesto, que en realidad os viene mejor a vosotros, porque así tanteáis un poco el mercado y no son números un poco a tanto alzados, sino que realmente lo que un proveedor está ofertando ese producto o ese servicio en el mercado a tal fecha. Y luego también, en línea con lo que ha comentado Jimena, por la ley de contratos, cuando el gasto es superior a 15.000 euros de base imponible, sin IVA, sin impuestos, pues también hay que presentar una triple oferta. Si no he entendido mal, corrígeme si me equivoco, yo creo que te preguntaba también por el tema de si podía ser subvencionable un presupuesto. Creo que no. Es decir, por un gasto, si no te he entendido mal, ellos tienen pensado hacer un gasto, pero claro, como no lo han hecho todavía, no tienen esa factura. ¿Sería subvencionable o no sería subvencionable?
Lo que es subvencionable es el gasto ejecutado, que eso se convierte en una factura legalmente válida. Yo creo que es tema de plazos. Cuando pides ahora en febrero, en algunas ayudas, en Ekinchaile o en Emprender, vale con solamente un presupuesto, una idea de qué vas a hacer. Pero luego, a finales de año, cuando ya haya que justificarlo todo, entonces es cuando pedimos la factura. Vale, sí, entonces, sí, ahora se hace una estimación de lo que vas a hacer durante el ejercicio 2025, en nuestro caso, aunque ya puedes tener facturas, porque es desde septiembre del año pasado. Pero generalmente son estimaciones de lo que vas a tener. Si es de menos de 10.000 euros, vale con una estimación tuya, pero si es de más de 10.000 euros, hace falta un presupuesto y luego a final de año, si obtienes subvención, pues ya nos lo justificarás con una factura. Sí, por ahí tenemos otra pregunta. Hola, buenos días. A ver, una pregunta dirigida al Ayuntamiento y a la Diputación. Obviamente este tipo de ayudas están dirigidas a crear riqueza, generar empresas y obviamente contratación laboral. Pero no sé si o se me ha escapado o quizás no está contemplado. En una ciudad como Vitoria está disminuyendo en los últimos, vamos a ponerle 5 o 7 años mucho los locales tradicionales en toda la ciudad, lo vemos cada día. Y puede pasar que esas empresas que tienen un CIF creado desde hace 15 años, hasta que hagan la venta o trasladen su negocio, pues puede que se den de baja de la actividad empresarial dentro del registro. Por lo tanto, tienen un CIF, pero la empresa está dada de baja hasta que entra otra persona. Entonces, para esa nueva persona que entra, ese proyecto, aunque tiene un CIF antiguo y una marca que ha ido cayendo por lo que sea y le quiere dar un vuelco, no es una empresa nueva y tampoco es una empresa a consolidar. Entonces, ¿ahí dónde entra? ¿En qué capítulo entra? Porque en el Ayuntamiento hemos visto que dentro de las ayudas se apoyan pues las de nueva creación de empresa y en la Diputación también. Pero cuando el CIF es antiguo, si queremos realzar esa economía con empresas que hay de toda la vida y se le quiere dar ese componente tecnológico o se le quiere darle un poco la vuelta, ¿dónde entran para pedir esas ayudas? Me gustaría que me contestase desde el Ayuntamiento y desde la Diputación. Gracias. A ver, yo no acabo de entender muy bien cuando dices el CIP antiguo. O sea, quiero decir, en las ayudas que nosotros, desde lo que es el Servicio de Empresas, apoyamos en la creación y consolidación, y luego apoyamos también a través de los centros de empresas en la ubicación en locales, que también entendemos que apoyamos esa primera creación de puesta en marcha. A nivel de otros locales, ahí yo no he comentado ahora las ayudas que hay desde comercio, pero en el servicio de comercio sí que hay ayudas para lo que es la financiación de locales. Pero no he entendido muy bien, no sé si... O sea, cuando dices una empresa que está con un CIP, pero que no está facturando, no está activa, y luego se vuelve a poner como activa, ¿te refieres a que han pasado una serie de años y ya no es nueva empresa, pero no está facturando? No he entendido muy bien. Sí. Por ejemplo, una empresa que lleva 20 años facturando, llega un momento en que, por lo que sea, decide darse de baja del IAE y necesita hasta 6 meses, 9 meses, que entra una nueva persona y que dice, oye, mira, este negocio que en su día fue legendario, pero que ha caído y ahora lo quiero retomar para darle la vuelta hacia arriba. Es una empresa para esa persona nueva, es un proyecto de vida nuevo, pero el CIF de esa empresa tiene 20 años. Pero ha estado dado de baja del IAE durante 6 o 9 meses. Vale. Nosotros en Diputación ese caso en particular no hemos tenido, pero hemos tenido algo parecido. Una empresa que se constituye y luego hay problemas entre los socios y está inactiva 1, 2, 3 años hasta que resuelven sus cosas. Entonces, lo que nos marcaría el hito para constituir una nueva empresa sería el alta en el IAE, porque esa persona que adquiere... no sé, me lo invento, un bar que lleva 20 años, pues esa persona que se dedicaba al campo y ahora se da de alta en un IAE para seguir ese negocio de hostelería, pues el hito que marcaría ese emprendimiento pues sería el nuevo alta en el IAE.
Aunque yo desconozco si adquieres un negocio de 20 años, igual es mejor darte un NIF nuevo para no adquirir las obligaciones que tenía ya esa empresa hace 20 años. Pero bueno, yo en esta parte eso lo desconozco. Pero para nosotros, desde luego, si es una nueva actividad y eso se refleja en un nuevo IAE, en una actividad que esa persona no estaba veniendo ejecutando hasta ahora, pues ese sería el hito que marcaría el emprendimiento. Sí, en el caso del ayuntamiento es lo mismo. Por ejemplo, en el caso de creación y consolidación estamos hablando de alta en el IAE posterior a julio de 2020. Entonces, bueno, pues si se da de alta en el IAE con estos requisitos, pues entraría dentro de las ayudas. En cualquier caso, los que os comentábamos antes, cualquier detalle quizás pueda haber ejemplos muy concretos, situaciones muy específicas en las que bueno tenéis el contacto de todos ellos y estoy seguro que podrá resolver. ¿Alguna pregunta más? Antes de irnos a por el breakfast, venga, un par de preguntas aquí. Primero está. Y ya con estas preguntas luego vamos a poder seguir comentando mientras tomamos el café. Vale. Para la Diputación, que tengo una hija emprendedora que es mujer, tiene menos de 35 años y está en zona rural y lo que quiere hacer es en zona rural, entonces tendría 5% y un 15% más en todo. Pensaba que ese caso no se iba a dar y menos hoy, pero no. Siento deciros que el 5% adicional de mujer y joven son excluyentes. O sea, que máximo sería el 70%. O tienes que ser mujer o joven. Pues yo soy mujer. Pero bueno, por otro lado, tengo la esperanza de que el proyecto de tu hija es fabuloso y se podría llevar más de 80 puntos, entonces sería el 80% de subvención lo que podría llevarse. Gracias. Muy bien. Sí, aquí la última pregunta, ahí tienes. Hola, mi nombre es Fran Tobar y esta pregunta va a cualquier institución que genere ayuda. Creo que es para Big Araba, pero es para cualquier institución que genere ayuda en inteligencia artificial. Como sabemos, en agosto del 2023 España creó una empresa llamada, una Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, en la cual en febrero de este 2025, entiendo ya la institución física está formada, tiene los recursos y va a empezar a aplicar ley en cuanto a la regulación de esta materia. Yo tengo una gran inquietud sobre esto porque, como sabemos, este tema de inteligencia artificial da para mucho en su tema operativo, de implementación, pero hay un gran reto de cara a las ayudas y es el siguiente. Hoy la ley o esta agencia de supervisión va a solicitar auditorías en materia de riesgos. Y de hecho está tipificado que si la inteligencia artificial va a estar utilizada para la salud, va a ser catalogada de alto riesgo, para otros tópicos medianos o bajo riesgo, pero un tercero tiene que dar esa auditoría sobre ese riesgo. Además también se va a pedir auditorías para el tema de ciberseguridad, auditorías para el cumplimiento con la ley de protección de datos, auditoría para saber si el cumplimiento de los algoritmos involucrados crea algún sesgo o no, auditorías para saber si comprometen el tema ético de una persona, en fin, crea un conjunto de auditorías. Yo me planteo en este momento, solicito una ayuda para el tema de inteligencia artificial para operacionarla en cualquier de los muchos ámbitos que se puede realizar. Las auditorías, no puedo salir al mercado, porque una vez que salgo al mercado, independientemente que la función sea correcta, sea operativa, beneficie a muchas personas, yo tengo que pasar por estos procesos. Hoy estos procesos de auditoría, entiendo, no sé si tengo alguna información diferente, las proporcionan estas empresas grandes, que le llaman las Big Four, Deloitte, Pricewaterhouse, Ernst & Young, etc. Y sabemos cuánto cuesta eso, ¿no? Solamente por un tópico. La pregunta es,
los fondos para auditoría en estos proyectos de inteligencia artificial pueden costar inclusive más que el propio proyecto de hacer una operación en esta materia. Hay muchas preguntas, pero la específica es cómo un emprendedor hoy que quiera meterse en estas aguas de inteligencia artificial puede superar esa barrera de auditorías sin comprometer el fondo inicial de las ayudas para su propio propósito. No sé si me expliqué bien, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Gracias, Frank. Encima hemos hablado varias veces. Sí, gracias. Sí. Encantada de coincidir hoy. Hablando de una ayuda en concreto, como puede ser la ayuda Ekintzaile de puesta en marcha, uno de los gastos que encaja y es subvencionable es el asesoramiento legal. Todos los proyectos de inteligencia artificial o de otras tecnologías que estén arrancando es muy importante el asesoramiento legal de no estar incumpliendo algunas obligaciones. En el tema de patentes, no estar incumpliendo otras patentes, tenerlo protegido. En el tema de socios, el asesoramiento en pacto de socios. El aspecto legal es muy, muy importante. Entonces, es uno de los gastos que puede subvencionar las ayudas que hay a la puesta en marcha de proyectos. Vale, perfecto. Bueno, pues no os entretenemos más. Está el café preparado aquí al lado de la cafetería en Daraba. Darles las gracias a todos a los 4 invitados. Yo creo que se merecen un aplauso por el esfuerzo. Y recordaros que está alavaemprende.com ahí para que podáis seguir todas las iniciativas y eventos de emprendimiento que vamos a hacer a lo largo del año. Mila esker y hasta el próximo.